Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite. Novamente, não sabemos em que momento estão assistindo essa conversa. Palavras do Silêncio, mais uma vez, conversas com amigos espiritualmente despertos, conversas da perspectiva da não-dualidade. Agradecendo a todos que têm participado, assistido, colaborado, sugerido, sempre muitas sugestões de futuras conversas, futuros conversadores, e que também têm se afiliado ao canal, têm se inscrito no canal. Obrigado a todos. Hoje, mais uma vez, vamos conversar com um amigo de outro país, mas que está nesse planeta como todos nós. Uma amiga de muito tempo atrás, Beatriz, que vive em Espanha. Beatriz já bebeu de, vamos dizer assim, da sabedoria de muitos mestres de diferentes tradições espirituais, que eu me lembro desde o sufismo tradicional, o budismo, o taoísmo, teve com grandes mestres aí, o zen budismo. Também tem um canal de entrevistas na Espanha, Ariadne TV, um canal que já tem muito tempo aí, onde ela entrevistou alguns desses sábios, continua fazendo entrevistas com essas pessoas, e que vive no campo, por uma postura contemplativa da vida e de sair das grandes cidades para buscar a simplicidade do viver. Mas isso ela vai nos contar e nós vamos comentar ao longo da nossa conversa. Eu vou começar colocando uma frase que Beatriz deixou ali, quando a gente fez a sua apresentação dela, baseada num texto, porque ela escreve maravilhosamente bem, que ela disse que a única coisa que ela sabe é que ela nada sabe. Beatriz, como é saber sem que nada sabe? Conte para nós outros o que é isto um pouco. Bueno, es una frase tan clásica y tan universal, ¿no?, que se lleva diciendo desde el principio de la historia de los filósofos que se asombran ante un misterio que es absolutamente inconcebible. Y en ese proceso de hormiguita, de ir autoconociéndose, se van abriendo como capas y capas y capas de profundidad y de hondura y de elevación simétricamente, que te va callando las certezas de creer que puedes saber algo sobre algo que no es tangible, no es asible. Se puede saborear, eso sí es cierto, pero no se le puede contener ni siquiera en un nombre, ¿no? Maravillosa frase del Tao, ¿no?, que el verdadero Tao no se puede nombrar y el que no se nombra es el verdadero Tao, ¿no? Entonces, lo que sí voy descubriendo después, desde los 20 años que llevo buscando entender este misterio, parece que hay un ruido, Aulicio, ahí. Hay un momentito só. Ya. Es el fútbol. Es el fútbol. Ya pasó. El fútbol en la ciudad. Es la final del campeonato aquí. Ahí siga. Ahí está. La presencia del mundo en el fútbol. Brasil. ¿eh? Vamos. Es que el mundo es uno de los elementos que hay que conocer y saber contemplar y saber religar a un lugar que le dé sentido, ¿no? El fútbol visto desde un lugar más central pues tiene ese sentido de entretener a las masas, ¿no?, para poder alejarlas de ese centro que da sentido realmente a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pero es otro elemento que también se puede contemplar, ¿no? Entonces, no sé nada, es a lo que voy llegando después de tantísimos años de estudio y de práctica. Es como si me estuviera quedando, gracias a Dios, como en un silencio, ¿no? Si todos los conceptos, los libros, las teorías no son capaces de explicarme lo real que a veces, como un regalo y como una gracia, acontece y me permite saborear esa inefabilidad, ¿no? Entonces, me doy cuenta que es absolutamente imposible conocerlo, salvo cuando ello decide mostrarse y permite, pues como la miel, probarla un poquito y dar gracias, porque es una gratitud inmensa la que acontece cuando te dan a probar un poco de ese sabor, y eso te humilda, te pone en un lugar de decir, es imposible.
Es decir, quieres nombrarlo porque te impele, cuando tú tienes una pequeña experiencia del sabor de la miel, quieres comunicárselo a todo el mundo su dulzura, ¿no? Pero sabes que cualquier palabra o lenguaje es incapaz de meter el océano en una sola, en una vía tan limitada como es el mundo de la palabra o el mundo del conocimiento desde donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces sí, es la frase famosa de solo sé que no sé nada. Puedo decir en estos momentos de mi vida que es bastante cierta, que realmente es una fase del camino espiritual, saber que no sabes nada. Hay sabios, maestros como Sócrates, que se acuerdan en la historia, ha sido uno de los primeros, no sé, no fue lo primero, mas que ficou famosa por a falar esta frase: só sei que não sei nada, certo? Existem muitos mestres, muitos sábios contemporâneos que também dizem isto, concluem com isto, que você habitar, viver, morar nesta abertura do não saber, neste silêncio da onde tudo brota, onde inclusive as palavras brotam do silêncio aqui e agora, esse experimentar, esse saborear é a grande, vamos dizer assim, experiência real de uma vida espiritual acontecendo, independente de onde você está aqui e agora. Quer dizer, você falou que talvez esse seja o momento do caminho. Alguns dizem que este de fato é o caminho, quando você saboreia isso e fica disponível para viver isso, certo? Então, saborear isto, como no shivaísmo da Kashmira se diz, né? Rasa, o gosto de você saborear a beleza. Quando você saboreia a real beleza, você saboreia a sua real realidade de consciência, de ser, do divino manifesto, luminosamente no ser. Quando você experimenta isso, você vive isso no seu cotidiano, ou é algo que fica assim numa grande explicação, numa grande leitura, mas o cotidiano escapa disso, ou o cotidiano é vivido assim, o dia a dia, a cada instante? Hombre, eso ya sería, como dirían en el sufismo, una estación, ¿no? Cuando realmente se asienta el vislumbre, el saboreo, ¿no? Se hace cotidiano, cuando el centro irrumpe en cada acto cotidiano, eso ya sería una gran estación de realización espiritual. No es la mía, yo solo tengo vislumbres y pequeños saboreos, con un trabajo de hormiguita de todos los días, de hacer pues esos elementos que sigo considerando esenciales hasta que no se establece realmente la experiencia de realización, ¿no? Que es trabajar un cuerpo de virtud para poder sostener incluso esos derrames de belleza, ¿no? O esos vislumbres de la majestad que pueden dejarte totalmente noqueado y que te rompen todos los esquemas, porque nunca es como tú pensabas, ¿no? Aunque Dios viene adecuado a tu manera de conformarlo, a tu manera de poder concebirlo, una vez que aparece, rompe todos los esquemas que tenías acerca de esa realidad, ¿no? Es verdad que las cartografías y los mapas pueden ayudarte a contener la experiencia, por eso es tan importante no solo el cuerpo de virtud, sino también esa doctrina, esa sabiduría que vas manducando, que vas meditando, que vas memorizando para poder tenerla disponible, ¿no? Para poder intentar explicar a veces ese sabor fulgurante que viene en medio de la situación menos inesperada. A veces no sucede el saboreo en la sala de oración o en la sala de meditación, sino en el hospital acompañando a un moribundo, o aparece en la operación cuando te están infringiendo un máximo dolor y de repente aparece el amor de lo divino, ¿no? Para enseñarte que más allá de esa polaridad hay alguna realidad que trasciende cualquiera de los planos en los que uno intente colocarse o explicarse, ¿no? Entonces, en mi caso no hay... Sí, por supuesto. Um comentário. Sim, então você disse que tem abrir mão, soltar todos esses conceitos, essas crenças nesse estado de não saber. Mas, ao mesmo tempo, é necessário esses conceitos que as tradições espirituais, independente qual seja, trazem. Lhe pergunto, é necessário para depois soltar? Sim. Há uma máxima da Advaita Vedanta, que quem derrou mais conhecido, sido Ramana Maharshi, que você usa o clavo, o espinho, para sacar outro espinho. E depois que saca o espinho, o clavo,
usted pone los dos afuera, no se guarda lo clavo, lo espinho, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted experimenta esto? ¿Cómo usted ve esto? ¿No? Claro, hay muchísimas metáforas, también hay en el Zen la metáfora de la barca, ¿no? Atraviesas de una orilla a la otra orilla, ¿no? A ese más allá del más allá que decía el Buda, y cuando llegas a la otra orilla no te llevas la barca, pero la barca ha sido necesaria. Creo que también era Nisargadatta, ¿no? El que decía que la mente te lleva hasta el abismo, pero es el corazón el que cruza, el que construye el puente, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en el budismo se habla de sati, ¿no? De esa atención correcta, en la etimología de smriti es realmente remembranza de sí mismo y recuerdo de la enseñanza. Es decir, tú estás cognitivamente acercándote a umbrales donde lo formal puede disolverse y te acercas con la forma, sabiendo que en cualquier momento el vacío puede irrumpir y transformar totalmente la idea que tú tenías acerca de esa enseñanza de que la forma y el vacío son lo mismo, ¿no? De repente irrumpe y todo con lo que tú conceptualmente te has acercado te ha ayudado a posicionarte y a hacer todos los movimientos cognoscitivos o movimientos cordiales para presentarte ante el misterio. De repente, si la gracia acontece, todo eso estalla. Es absolutamente inconmensurable, ¿no? Pero gracias a esa sadhana diaria, gracias a ese ejercicio de remembranza de la enseñanza, puedes ir aproximándote a ese abismo en el que luego el salto lo produce un órgano, como dirían en el sufismo el intelecto, ¿no? O el ojo del corazón, que ya son otros parámetros, son otras claves. Es que últimamente me encuentro, Ulicio, que con todo lo que he leído, con todo lo que he intentado memorizar para poder tenerlo disponible ante la experiencia, me va desapareciendo, se va cayendo, ¿no? En esa, como decía, la nube del no saber, ¿no? Es decir, nada, Sí. nada, 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 ¿no? Mas isto, entonces, é um esforço sem esforço. Ujú. Effortless. Ou há esforço aí? Es un esfuerzo, a veces es un esfuerzo porque somos muy pequeños y a veces somos olvido. Además, nuestra naturaleza es el olvido. Y entonces a veces tenemos que hacer el esfuerzo de recordar. Olvido. Só para traduzir, olvido é esquecimento. Só na tradução. Siga. Entonces, ese olvido a veces estamos enamorados y estamos, como dicen en el cristianismo, con la cruz jugosa, ¿no? Y vamos a la sadhana o a la práctica diaria o al recuerdo, ¿no? De Dios con ese entusiasmo, pero a veces la cruz es seca. Dios se está escondiendo y se esconde para poder visibilizar de alguna manera en esa sequedad, si también lo eliges, si lo eliges en la dificultad, si lo eliges cuando no te da el sabor, si lo eliges cuando se ha escondido totalmente después de haberse hecho presente, ¿no? Es un cortejo, es una relación tan intensa, tan pluridimensional, tiene tantas metáforas para nombrarse, ¿no? Que a veces hay esfuerzo, a veces no hay esfuerzo, a veces se llega a ese wu-wei que dice el taoísmo, un esfuerzo sin esfuerzo. Son tantas son tan infinitas las posibilidades de aproximarse, de alejarse, y esa lejanía y esa aproximación forma parte del mismo juego de cortejo, sigue siendo el camino. Y en cada una de esas fases, sea la parte de la montaña luminosa o la parte de la montaña fría y oscura, ¿no? El norte y el sur, el yin y el yang, Shiva está Sí, danzando y todo es Shiva, ¿no? sim, Con sim. y sin Então, esfuerzo. com esforço e sem esforço, mas ao mesmo tempo, bueno, que todos buscamos? Buscamos a felicidade, sim, como uma ideia, um conceito, uma sensação, uma experiência, sim. Quando você saboreia isto, que pode chamar de graça, pode chamar de felicidade, de paz. Bueno, isto sabemos que é nossa natureza essencial, porque hoje em dia aí está muito presente, e aí em Palavras de Silêncio já conversamos com muitos amigos de diferentes perspectivas, de diferentes miradas, olhares sobre este tema, a, a ideia da via direta, ou seja, que nós outros já somos todos que buscamos. O buscador é o buscado, certo? E o que está aí como os velos, o que está encobrindo, o que encobre, o que não permite que realizemos esta natureza básica
de pura felicidad, de pura paz, ananda, como se fala en sánscrito y así por delante. Pues la verdad que, aunque la no dualidad, el Advaita, ¿no? Sería el culmen, por decirlo así, de los distintos métodos espirituales y o religiosos que la humanidad tiene para ir accediendo, hay que respetar muchísimo, yo creo, el lugar o el método espiritual o la religiosidad en la que vive cada uno, ¿no? A veces necesitamos que Dios todavía siga fuera para tener una alteridad, un otro con el que tener un conversatorio como el que estamos teniendo nosotros, ¿no? Y a veces en esa maduración de la relación del yoga, del bhakti, ¿no? De la devoción, Dios mismo, viendo que está maduro el fruto, te lleva a una escalada superior o distinta o diferente que va, como puede ser el Advaita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los velos? Los maestros, el Buda a mí me parece que como gran cirujano de la mente, ¿no? Una de sus advocaciones creo que lo borda, ¿no? En el Advaita también se habla, ¿no? Despacio, por favor, despacio, despacio. Más despacio, ¿no? ese apego y ese rechazo, ¿no? Yo creo que el ego, ¿no? El nafs, el jiva que está separado, que se siente escindido de esa totalidad que es, tiene un mecanismo de supervivencia muy básico, que es apegarse a lo que le produce una felicidad, aunque sea en un plano horizontal, y rechazar todo aquello que pone en peligro esa pequeña felicidad horizontal, ¿no? Entonces, ir más allá de ese plano, del plano finito en el que nos movemos e ir hacia esa dimensión vertical, supone una trascendencia de ese condicionamiento que está muy instaurado en la identificación con el cuerpo, con el vehículo psicofísico, ¿no? Hay que protegerlo porque tenemos todo un sistema orgánico, como puede ser la amígdala del cerebro, que se activa ante la amenaza, se activa, ¿no? Entonces, trascender esa identidad con el cuerpo exige mucho trabajo de discernimiento, mucho trabajo diario y cotidiano de prácticas meditativas que te permitan observar que ese veedor, ese testigo de esos condicionamientos siempre está, mientras que los condicionamientos aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, ese polo interior que decía Schwung, ¿no? Que llega un momento de que estás entre el polo exterior y el polo interior y hay un vaivén entre la circunferencia y el centro, ¿no? Y después de una sadhana de quizás de toda una vida, de repente ese polo interior produce una atracción tal que la circunferencia ya se ve, pues como decía el maestro Edgar, ¿no? Como movimiento de las olas, la barca puede estar en medio de una tormenta y tú estás en el hondón del ancla, observando el movimiento del devenir de esta cáscara, que también tiene que tener una biografía y unas consecuencias de un karma, ¿no? Entonces, esa liberación de los condicionamientos nos puede llevar toda una vida. Ulicio, decía un amigo mío muy querido, ¿no? Jean-Claude Petitpierre, que quizás en estos tiempos de tanta disolución, boxa, la liberación, es muy difícil para los psiquismos que son muy poco homogéneos en culturas además que han querido matar lo divino, ¿no? Han querido matar a Dios como el occidente, ¿no? En su caída vertiginosa hacia el materialismo. Entonces, esos condicionamientos nos pueden llevar una vida entera, pero ya el intento, y eso me decía otro querido amigo inglés, ¿no? Reza Sakemi, ¿no? Nos decía, dice, todos esos intentos, si Dios quiere de llegar al paraíso, los veremos amontonados en una inmensa montaña a la entrada del paraíso y nos dirán, esos son todos tus intentos, todos los intentos que hiciste de religarte al centro que eres, a la auténtica naturaleza. Entonces, bueno, pues esos básicos condicionamientos de la ignorancia, el apego y el rechazo creo que está muy bien explicado. Ahí va, todas estas conceptos, las doctrinas tradicionales, independente cuál sea ahí como o tasawuf, o sufismo, o zen budismo, o taoísmo, eles favorecem, eles criam um processo de maturação, de amadurecimento, né? Estou falando um pouco de portunhol, e ao mesmo tempo isto pode se tornar um obstáculo. Me recuerdo que você uma vez entrevistou e conversou com Mantak-Chia, né? Mantak-Chia é um mestre de Qigong, do taoísmo, do Neidan, da alquimia interna taoísta, e o taoísmo, de todas essas práticas, pela minha experiência, pelo meu conhecimento,
é o que mais integra energeticamente este corpo que temos, que experimentamos. E tem todas as práticas para você harmonizar, equilibrar, conectar ele com o céu e terra, com o cosmos, com o universo. Você considera necessário, eu não estou dizendo necessariamente o Qigong ou o Neidan do taoísmo, que tenha uma prática que permita que o corpo seja totalmente integrado até ele se dissolver nesse universo todo? Yo creo, personalmente sí, es mi caso personal. Creo que efectivamente el taoísmo es una de las metafísicas con las que más, de alguna manera, comulgo, ¿no? Por su manera de contar lo natural. Y en lo natural que somos está esta tierra, que es este cuerpo, este templo vivo, ¿no? Considero que esas ciencias como el yoga, esas ciencias como el qigong, que es muy difícil trasladarlas a la mentalidad occidental, porque estamos desde hace muchos siglos en un materialismo muy salvaje, pero creo que tener a favor el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo esté también espiritualizado a partir de un refinamiento de la energía, ¿no? Desde la más básica, que es el yin, el seminal, el de las suprarrenales, poder rectificarlo y poder refinarlo y convertirlo en chi para ir desbloqueando pues, canales energéticos que pueden dar acceso a estados de conciencia que faciliten esa contemplación de ese centro que es a cada instante, en cada momento. Realmente Dios está mostrándose, pero no sabemos verlo porque estamos muy condicionados y nuestro cuerpo también está muy condicionado, está muy bloqueado, está muy agarrado, todos nuestros miedos, nuestros condicionamientos van cerrando el cuerpo a medida que van cerrando también la mente, ¿no? Entonces yo creo que prácticas espirituales y energéticas que conlleven un trabajo energético con el cuerpo me parece clave, porque además, como dicen los budistas tibetanos, el cuerpo es el inconsciente, es todo lo que no hemos vivido con suficiente conciencia, se ha quedado agarrado, se ha quedado adherido a nuestro sistema energético, a nuestro sistema de tendones, de músculos. Entonces el Qigong es muy completo porque trabaja y va abriendo, igual que el yoga, ¿no? Cada asana abre una apertura. Entonces, y además no hace falta irnos a Oriente, sino Occidente también desde su visión cientifista se ha dado cuenta que el cuerpo es un gran aliado para combatir estados emocionales como la depresión, estados emocionales como el desánimo, ¿no? Porque produce pues, toda una bioquímica que favorece. Pero las prácticas orientales, además de ese conocimiento de lo bioquímico, de lo fisiológico, tienen un conocimiento energético que Occidente ha perdido. Y creo que como hizo Bodhidharma cuando llegó ahí China. y se encontró a todos los monjes totalmente anquilosados de tanta práctica e inquietud, dijo, vamos a abrir ese cuerpo, vamos a moverlo. Creo que fue una gran mistura y un gran aporte para que el Zen pues, bueno, tenga ese sabor también que tiene actualmente, ¿no? E para Sí, usted esto ha sido una experiencia vívida, real, esa experiencia de abrir el cuerpo, los canales, la conexión con cielo y tierra, el Wuji, porque o Wuji é este vazio do budista, do sunyata, e o não estado, né? O makam, não makam, como falam os sufis. Esse experimentar o Wuji, o corpo é fundamental, certo? E, e para você isto é algo real que você degustou, que você saboreou? sí, sobre todo en el Qigong, al grado al que yo he podido acceder en la práctica del Qigong. Yo estudié para ser profesora por una escuela francesa que sigue una línea pues, de un Qigong muy contemplativo, y que es la de Budán, la escuela de Budán. Sí pude percibir en mis tiempos de práctica, en mi época dorada de la práctica, claramente la metáfora del pontífice, la metáfora de que somos puentes entre el cielo y la tierra. Cuando tú arraigas, por ejemplo, la planta de los pies, que está a ese punto del 1 del meridiano de riñón, ¿no? En la planta, y aplantas bien las plantas de los pies y conectas una profunda raíz hacia las fuerzas telúricas, ¿no? A todo ese campo, ¿no? Telúrico de la tierra, y tú realmente tiras desde el punto de la coronilla, ¿no? Y realmente tiras una raíz hacia el cielo, ¿no? Se percibe claramente que somos puentes entre esas dos dimensiones, clarísimamente, y se abren intuiciones y de repente entras en un fluido, en ese chi que de repente se activa y desbloquea partes de los meridianos y se producen movimientos imposibles, y a partir de esa amplificación de la conciencia, porque los canales están abiertos, de repente hay
comprensiones del misterio, es como gracias que acontecen en forma de un saboreo, ¿no? Y das gracias a Dios pues realmente por habernos dado un sistema de percepción tan hecho a su imagen y semejanza, capaz de percibir la energía del cielo más elevado y de lo más profundo de la tierra. Sí, sí he percibido que estas prácticas son realmente, pero enmarcadas en un cuerpo doctrinal y en un cuerpo de virtud, porque recuerdo de nuevo una frase de Swan que a mí me marcó, porque yo he tenido tendencia a tener saboreos. Me dice, ninguna experiencia de sabor de Dios, ningún regalo, como decía Santa Teresa, no puedes querer más los consuelos que a Dios mismo. Entonces, si tú no tienes un cuerpo de virtud diario y cotidiano cuando no está lo extraordinario, haciéndote sentirte la reina del mundo, si tú no tienes un cuerpo de virtud cotidiano o un cuerpo doctrinal donde encajar la experiencia, como base viene, se abre el velo y se vuelve a cerrar. Entonces, hay que sacar una consecuencia de esas experiencias de fluidez en el Qigong. Hay que sacar una consecuencia en la vida cotidiana de esa experiencia de absorción meditativa en el Samadhi, de una meditación. Y la consecuencia es, cuando sales de tu regalo o de tu don, ¿qué haces con ese don? ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a tu vecino? ¿Cómo tratas a ese compañero de trabajo que te saca de tus casillas porque no se ha trabajado el carácter y tiene mucha ira y mucho malestar? ¿Pones más corazón en tus manos al hacer las cosas concretas? Si no hay un fruto claramente en la acción de lo cotidiano, cuando lo extraordinario ha vuelto a desaparecer en un tempo más ordinario, no es significativo, no sirve de nada las experiencias extraordinarias si no se aterrizan en lo más sencillo. Usted sabe que para mí, le comento una experiencia, después de 30 años con las prácticas tradicionales, específicamente con los sufis, ¿no? Con las prácticas del zikr, como son los mantras, sim, por 30 anos, da sadhana, outro termo para isto, ¿no? E me dei conta que todo aquilo estava aí presente, que eu estava aí como participando de tudo, e tudo se manifestava aí, neste corpo, neste centro, coagulado e dando expressão a isto. Mas eu comecei por lá, o corpo se torna mais velho, e aí eu tinha problemas de saúde, e aí eu tenido contato com o ensinamento do taoísmo, do Qigong, com Mantak Chia, especificamente. E aí comecei as práticas como ser la fuente borbollante, las raíces en la tierra, el cielo, el Chen, o Jingyi, el Qi, armonizar los canales. Y esto facilitó fuertemente la abertura, la transparencia del cuerpo y la percepción de que mi cuerpo no es solamente este cuerpo que está mirando ahí esta imagen, mas que mi cuerpo es este todo, el universo, todo cabe. El sino de la iglesia que sonó agora está en este cuerpo y aí isto passou a ser mais como uma experiência vivida a cada instante. E para mim esta prática, no caso Qigong, pode ser outra, cotidiana, é fundamental, é um alimento, é como se conectar intensamente todos os dias, é como abra os canais do corpo, porque como você ha dito, como você falou, o corpo tem condicionamentos de uma vida, de comportamentos, de uma ideia de que eu sou separado, que eu sou um ego, e que eu vou conquistar isto, eu vou querer aquilo. Então, como isso vai se dissolvendo na hora que você começa a usar o corpo, permitir que esse corpo entre nessa abertura, faça essa ponte entre o céu e a terra, e aí ele fica transparente. E aí, como você chamou o corpo de virtudes, que Schwann usava essa palavra, esse conceito, naturalmente eles vão se manifestar, eles vão acontecer. Não precisa de esforço, porque daí, quando eu encontro com o vizinho, quando eu encontro com o homem na rua, com outro, naturalmente, eu estou vendo naquele ser o mesmo ser que estou aqui agora. Então, quando eu vou tratá-lo com as qualidades, as características, vamos dizer, sátívicas, belas do humano, vamos dizer assim. Mas, para isso, tem uma maturação, um amadurecimento. Fale para nós um pouco do amadurecimento. O que é essa maturação? La maduración yo creo que es todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos intentado, todo lo que hemos estudiado, todo en lo que hemos errado, todo en lo que nos hemos confundido. O sea, al final la vida es la vía.
Entonces, la maduración de estos estados que Dios nos manda como regalos para decirnos estoy ahí, os espero, te busco como tú me buscas, es real como decía Rumi, dar la vida entera por demostrar que Dios existe, que lo real existe, ¿no? Entonces, yo creo que esa maduración viene con el tiempo y todas las prácticas, aunque hayan sido vividas desde la mente, un día, como decía Simone Weil en un tratado que tiene sobre la atención, que es bellísimo, ni un solo instante de atención se perderá. Llegará un momento que todos esos segundos de atención en los que estuvimos intentando concentrar nuestra atención en la respiración o intentando que nuestra presencia fuera la que dijese el nombre de Dios en nuestro dhikr, ese yoga que intentamos o ese qigong, esa relación, ese proyecto que fracasó, ese volver a empezar, son como piezas de un puzzle y nunca sabemos el momento de estar cavando y cavando en el que el agua, estamos cavando y cavando y cavando y cavando y nunca sabemos el momento en el que damos con el agua viva que sale por el pozo y empieza a dar agua a todo aquel que se encuentre con nosotros, ¿no? Entonces, la maduración de esta sadhana o de esta búsqueda, solo Dios lo sabe, la hora solo Dios la sabe. Lo que sí puedo decir es que es absolutamente imprevisible. El último saboreo que tuve del amor de Dios fue en el lugar más insospechado, en el dentista, con la boca abierta, con la anestesia, con un dolor inmenso, porque había dicho que no me pusieran casi anestesia y dolía y tenía todos los aparatos y llevaba 2 horas con la boca abierta y entró el miedo y de repente en medio del miedo entró una experiencia estática y decía, cielos, Señor, aquí en el dentista con la boca abierta, con todo este dolor, surge tu amor. Y entonces fue una comprensión muy profunda del eje de los mundos, de la matriz que gesta los mundos, la pluridimensionalidad, y dije, en cualquier momento la maduración de ese intento, de esta pequeñuela, de estos pequeños intentando beberse el océano en un vaso chiquitín como es el que nosotros contenemos, ¿no? Porque somos pequeños y grandes a la vez, ¿no? Somos siervos y vicarios, ¿no? Entonces la maduración yo creo que le corresponde a Dios, la decisión de decir ya está, hay una posibilidad de entrar en una estación y hacer estable esta comprensión del misterio, en mi mano no está, yo solo puedo seguir intentándolo. Há maestros que vêm de linhagens Advaita, especificamente, quando eu falo Advaita, não dualidade, mas que tem uma linhagem de mestres que vêm de tradições espirituais. Não estou falando do Neo-Advaita, estamos falando da Advaita, linhagens, por exemplo, que vêm via Jian Klein, Francis Lucille, que vêm do Shivaísmo da Caxemira, tal, Eric Barrett e outros aí, que, apesar de nas suas conversações, que eles chamam de satsangs, né? A presença do ser, partilhar o ser, satsang, certo? Colocam claramente que esta observação, essa constatação real de que você, o buscador é o buscado, e nesse instante você tem que experimentar direto, você tem que investigar como um cientista, você faça a experiência, investiga, como falava Ramana Maharaj, diretamente, quando você saboreia isso, este diamante maravilhoso, ele fica ali presente. Você não esquece jamais, não olvida jamais, já está ali presente. Então, esse vai e vem, como falava Chuon, o centro e a periferia do círculo, certo? Este vai e vem, cada vez mais esse polo central, esse magneto central fica mais atrativo e mais forte, certo? E por isso mesmo você vai experimentando cada vez mais que você é a felicidade que você busca, que isso está presente, que esse é seu estado natural. Jian Klein falava, e não só ele, como Abhinavagupta, citando um grande mestre do Shivaísmo da Caxemira, que esse intervalo, esse espaço, não espaço, entre um pensamento e outro, entre uma sensação e outra, entre uma percepção e outra, este é o nosso estado natural. Esse é o que, de certa forma, sempre buscamos. Está tudo aí. Então, é algo de uma não atenção.
de uma tensão não atenta, vamos dizer assim, usando metáforas tautológicas, como eu te falo em português. Então, abrir a disponibilidade para experimentar isso, mas é claro, volto a colocar uma questão, isto dentro de uma linhagem de sábios que vão trazendo de um para outro e vão permitindo e vão te ajudando a você se equilibrar nesse fio, hilo de la navalha, como se fala em português, porque é um equilíbrio que você vai buscando permanentemente entre céu e terra e vai se abrindo, certo? Beatriz, como é viver esta vida fora dos grandes centros urbanos, buscando uma vida contemplativa no campo, buscando amigos para partilhar uma vida comunitária? É possível isso? Como é que você experimenta isso? Pues se experimenta como en este momento de mi vida como un fracaso. Es muy difícil, Aulicio, porque somos muy poco homogéneos, ¿no? Eso también lo traigo de Swan, ¿no? El materialismo en el que hemos sido educados, la gente de mi generación, ha gestado un gran individualismo feroz, ¿no? Tenemos mucho miedo a la vida tradicional en la que los pueblos realmente tenían redes de ayuda mutua, donde había un sentido del bien común, un sentido de lo común. Y en estos tiempos estamos todos demasiado educados y troquelados, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a vivir de una forma muy individual. Entonces yo intenté hace poco un proyecto colectivo ante lo que estaba sucediendo en el mundo y dije, bueno, pues quizás es tiempo de unir fuerzas, de recuperar un poco ese sabor de la familia humana, de una pequeña aldea, ¿no? Como la de Asterix y Obelix que aguantaban contra el invasor. Entonces me he dado cuenta que no es tiempo, creo que no es tiempo de crear arcas de Noé en el exterior, aunque haya un impulso, porque yo siempre he tenido una parte activa en lo social. Me he dado cuenta que ese arca de Noé, con los animales como metáfora de los pares de virtudes que hay que tener y ir cultivando en el corazón, ha de cultivarse en lo interior. Que eso crea un reflejo, que eso crea un sabor, que eso deja una huella para los hermanos con los que compartimos el viaje, pues alabado sea Dios, ¿no? Pero el vivir en la naturaleza, yo llevo 30 y pico años viviendo en las montañas, es una opción personal que elegí a los 20 años, sobre todo porque no me podía adaptar a la anomalía cósmica que consideraba como Guénon. Luego descubrí a Guénon que decía lo mismo que yo sentía a los 20 años, esto es una anomalía, esto no es una sociedad en la que uno pueda integrarse. Entonces mi apuesta personal fue a los 20 años ir a vivir a una montaña, que luego también recordé un hadiz del profeta del Islam que decía: en los últimos tiempos busca un lugar bien alejado en el monte, extiende tu esterilla de oración y espérate al fin del mundo, ¿no? El fin del mundo no solo es escatológicamente lo que puede ser un tiempo de apocalipsis, sino que todos vamos a encontrarnos con el fin de nuestro mundo en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, la vida en la naturaleza, para personas que no se adaptan a esta anomalía, es una gran solución. ¿Por qué? Porque el libro de Dios se está gestando a cada instante de una manera muy evidente. Entonces, cuando tienes dificultad de ver a Dios en la belleza de la naturaleza, en la matriz cósmica, es muy fácil percibirle en la nieve, es muy fácil percibirle en las flores, es muy fácil percibirle en el atardecer, es muy fácil percibirle en una hormiga, es muy fácil percibirle en la hierba moviéndose con el viento. Para mí es un libro muy fácil de lectura. Yo soy muy dura de mollera, entonces necesito cosas tan sencillas como que el fuego crepite en la hoguera y de repente se me hace evidente que la majestad y la majestad de Dios está gratuitamente siendo mostrada ante mis ojos, y entonces el asombro de los filósofos viene de una forma muy natural. Entonces vivir encardenada a las estaciones me coloca en un lugar que por mi debilidad y mi fragilidad de adaptación a esta locura en las ciudades me es difícil, aunque también reconozco que en una experiencia que Dios me quemó una finca que tenía en Extremadura, la quemó entera y me llevó a vivir a la ciudad después de 28 años viviendo en el campo, y fue una gran enseñanza. Me dijo: en la ciudad también estoy en medio del caos, también estoy en medio del sufrimiento, también estoy en medio del infierno, porque todo lo que es en mí. Entonces, a veces también hay un apego excesivo a la naturaleza y te sacuden, te llevan de nuevo a la ciudad para que no te aferres absolutamente a nada salvo a él.
porque solo es real. Eso es un poquito mi pequeña experiencia entre la naturaleza y las grandes urbes donde el caos se desarrolla. Por isso, eu também tenho uma experiência similar à tua. Vivo a natureza, há muitos anos já. Me gusta, me sinto melhor. Também porque a cidade não me gusta, não me encanta. Não me sinto bem nas grandes cidades. Vou muito pouco, ou cada vez menos. Mas na natureza, a vida no campo, como a gente fala aqui em português, também tem a possibilidade de todas as manifestações do divino acontecendo ali, nessas diferentes infinidades de expressões das 10.000 coisas, como fala o taoísmo, né? Tudo acontecendo, ali está tudo presente, numa grama, num pássaro, na montanha, na nuvem, no céu, no silêncio, num silêncio auditivo, não no silêncio interior, nos dois, quando você consegue juntar esses dois, tudo presente, mas a possibilidade, como você falou, de construir uma arca de Noé, uma vida comunitária nesses tempos que a gente vive exteriormente, parece cada vez mais difícil. Existem tentativas, você passou por algumas experiências, hoje se falam das ecovilas, aqui no Brasil tem algumas, mas eu já ouvi relatos e experiências com muitos problemas que acontecem aí, dificuldades. E eu tinha tenho um amigo que dizia que hoje, usando uma expressão dos sufis, é o tempo dos afrades, dos isolados, entendeu? É o tempo de você viver sozinho, entendeu? Você viver isoladamente com a sua realização, com a sua expressão, na sua felicidade, contemplando e partilhando, claro, a sua alegria de viver, conforme você vai encontrando com as pessoas, porque você encontra, você não foi por uma cova na montanha, certo? Porque não adianta você sentar ali na sua almofada de meditação ou viver na cova e depois sair para o mundo e todas as dificuldades baterem em você e você, como é que eu interajo com isso, entendeu? Então, relatando uma experiência direta minha. Ontem aconteceu uma experiência comigo de uma pessoa que eu supunha que tivesse, vamos dizer, que tivesse algum nível de uma relação mais fraterna, né? E ela me tratou como um grande inimigo. Num primeiro momento, aquilo bateu, durou 5 minutos, vamos dizer, 5 a 10 minutos, a sensação do Aloysio que ficou coagulado, que ficou encolhido, tentando reagir, porque eu vou fazer isto, fazer aquilo, e depois, rapidamente, se dissolveu. Antes, isso podia durar dias, semanas, meses, eu tentando pensar um jeito de vingança, vamos dizer, contra aquela pessoa que durou 5 minutos, entendeu? Então, não estou dizendo que a vida no campo facilita isso, mas propicia também isso. E essa relação do homem-natureza, essa natureza manifesta, expressa as 10.000 coisas do tal, é o divino se manifestando. Então, é uma questão de afinidade. Aqueles que podem e querem, e a vida está propiciando, o divino está propiciando viver na natureza, vivam. E aqueles que a vida está propiciando, como você falou, você teve que voltar à cidade, vivam a sua experiência na cidade. Enfim, esse tempo que vivemos, característico como Kali Yuga, como que o ser humano pode, nesse momento, conseguir, vamos dizer, viver de uma forma harmônica com o todo? Pergunta grande, ¿eh? Grande, sí. Pues yo lo llevaría a las experiencias de más dolor que podemos tener en la vida, cada uno de nosotros. Hace poco enterré a mi padre, hace 2 meses, y el momento de acompañarle en el hospital, la última hora de su muerte, era un momento terrible e intenso, era un hombre complicado. En eso que de repente uno lo que más teme o lo que más, esa descomposición del cuerpo, esa frialdad de la muerte que sube en el cuerpo, esa dificultad pues de la agonía, de contemplarla y de mirar a los ojos a la hermana muerte cuando viene a un alma que no está preparada para ella, todo eso que nos confronta con el máximo miedo que todos tenemos a la muerte, a veces se convierte, como decía Rumi, en una fractura por la que la luz puede entrar. Entonces, en la fealdad del cuerpo social,
o en la fealdad de la vejez de este ciclo cósmico que lleva a su fin porque ya no, porque está corrompido, porque está muriendo, porque ya no da más de sí, porque es un ciclo viejo, gastado, como el cuerpo de mi padre, que estaba viejo y enfermo, en esa corrupción del cuerpo, en esas fracturas que produce, la luz puede entrar. A veces cuando algo se rompe es la única oportunidad que tiene la luz para poder entrar. Entonces todo lo que creíamos que era este estado de bienestar, esta cultura del progreso indefinido, ¿no? Este positivismo salvaje, ¿no? Del cientifismo, ¿no? Se está destruyendo ante nuestros ojos, disolviendo, porque no está basado en lo real. Y en esas fracturas y en esas grietas, por esas grietas se puede asomar la luz. Entonces yo creo que Kali Yuga, como dicen los Vedas, ¿no? Los maestros, ¿no? Es una gran oportunidad porque la fealdad de lo que no es o la realidad de lo que no es tan evidente que es fácil girarse hacia la luz, hacia lo real, ¿no? Creo que también decía Martin Lins que en tiempos en los que la gran tribulación o las puertas del infierno, porque ya no hay murallas de Gog y Magog y todos los demonios asaltan el reino del corazón, también se abren por correspondencia y misericordia divina las puertas del cielo. Entonces, yo creo que Kali Yuga, ante la fealdad, es más fácil para mucha gente girarse hacia la luz. El problema, entre comillas, es que mucha gente se gira a través de prácticas que no están bien armadas con esos tres elementos que decía Song, que a mí me parecen claves, ¿no? El cuerpo de virtud, una sabiduría y un método de concentración, ¿no? Un método de concentración en lo real. Entonces, tienen experiencias, pero luego no saben dónde contenerlas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde debemos de tener una mirada hacia las culturas tradicionales, hacia las cosmovisiones sapienciales, coger lo mejor de ellas, armarnos de valor y seguir un camino, decidir y elegir, aunque esté enriquecido por una perspectiva perennialista que ve que todos los rayos del círculo convergen en el centro, ¿no? Pero escoger un camino e intentarlo, practicar, tener una práctica diaria de esos tres elementos básicos, ¿no? Que la inteligencia pueda ir dotándose de elementos de sabiduría que te permiten entender qué es lo que está sucediendo en cada momento, tener un método que permita identificarse con el observador, observando todo lo que nos va sucediendo en la vida a cada uno de nosotros, ¿no? Y efectivamente tener un corazón que se vaya conformando, siendo cada vez más bello, siendo cada vez más noble, siendo cada vez más honesto, siendo cada vez más paciente, humilde, perseverante. Y de esa manera, en medio de este Kali Yuga, mientras se derrumba todo lo que no es, nosotros podemos dar un testimonio de lo que sí es. Y quizás esa es la función, porque como decían en el Zen, la iluminación no termina cuando tienes la experiencia estática de unificación o navegas en Ananda, sino en muchos y en la mayoría de ellos regresan a la plaza del mercado donde está la ignorancia que genera el sufrimiento a intentar ayudar al hermano. Entonces, bueno, pues dejamos que Dios siga construyendo el camino porque al final es el único que es. Lo que nosotros percibamos o no, saboreemos o no, no es lo importante, sino que Shiva está en nosotros intentando dar una manifestación de su grandeza en un mundo muy necesitado del despertar. Y bueno, poquito a poco. Usted habló como una forma de, vamos a decir, navegarmos en estos tiempos, Kali Yuga, Idade das Trevas, no reino da cantidade, como falava Guénon, ¿sí? Onde tudo é medido por números, as máquinas, tudo, isto dominou o ser humano. Agora vivemos, passamos por a tal da pandemia, como la Big Pharma, e agora o tema da inteligência artificial, os robôs, todo está contaminando o tema da quantidade, o tema da máquina, ¿sí? Y nosotros estamos aquí hablando a través de máquinas. Sí, claro. De corazón a corazón, sí, mas por las máquinas, sí, son formas de máquinas, sí. Y este tema me trae junto un tema muy grato y que me gusta mucho, que es el tema de la belleza, sí, que es el contrapunto, o el contrapunto al tema del Kali Yuga, de la fealdad de la máquina, ¿no? Y ayer estaba por ahí leyendo, a mí me gusta y me encanta leer los grandes sabios, ¿eh? ¿Sí? Y estoy últimamente leyendo a Abhinavagupta, sí, que estoy mergulhado profundamente en él. Y hablaba de la raza
Rasa é uma palavra em sânscrito que significa saborear a beleza. Quando você saboreia a beleza, se dissolve todos os condicionamentos, todas as crenças, todos os conceitos, o não saber, o silêncio se manifesta. Então, a beleza é a porta, é a experiência da realização, da compreensão do ser que nós somos, de facto. Como você vê este tema da beleza neste momento de total fealdade e na natureza? É talvez o último dos pontos de manifestação da beleza natural, sim? Porque a arte tradicional há pouco. Há, como você disse, civilizações que ainda preservam algo aqui, algo allá, os círculos que vão ao centro, como os Pierres Rojas, aí fizeram, sim, por aí. Mas aonde está? Como encontrar a beleza? Como saborear esta beleza neste mundo de fealdade? Este é um tema muito rico, eu penso. Pues mira, cuando se quemó mi finca en Extremadura y tuve que vivir 4 años en una ciudad como Madrid, una ciudad bastante fea, un día paseando por una calle de esas terribles de tráfico y contaminación y cemento armado y la expresión viva de esa fealdad, ¿no? De ese reino de la cantidad, ¿no? En ese momento un viento apareció y movió una bolsa de basura, de plástico, y se elevó. Y en ese movimiento de la bolsa de plástico me di cuenta que la belleza era anterior al fenómeno. La belleza era un estado de la conciencia unificada que permitía ver en el vuelo de esa bolsa de basura la misma belleza que podía contemplar cuando estaba frente al escenario perfecto de un atardecer en la finca que había ardido hacía unos años, ¿no? Y ahí tuve una comprensión de que la belleza es anterior, es un lugar de la conciencia. Cuando Nisargadatta recibía a su gente en su cuartito, ¿no? Donde liaba los cigarros y creo que él estaba liberado incluso de la idolatría de hacer de la belleza externa la condición necesaria para contemplar la belleza, ¿no? Cuando yo acompañé a mi padre en esos últimos días y la boca la tenía abierta y negra por el oxígeno y los ojos desorbitados porque le habían puesto químicos terribles, porque la medicina actual no deja morir, sino que sigue insistiendo por mantener vivo en vez de acompañar al moribundo, había una belleza en el amor de sus hijos alrededor de él, en un perdón sincero. Es decir, la belleza creo que es anterior a la condición externa, es simplemente un lugar del corazón que permite ver a Dios en medio del lugar más insospechado, del lugar más terrible, ¿no? Eso está muy bien porque nos libera de tener que estar en el lugar perfecto, nos libera de tener que estar en Amalur, nos libera de tener que estar en una montaña, sino es simplemente una apertura radical a que el misterio también se muestra en el medio del laberinto, en el monstruo que hay que integrar o hay que matar con cólera divina para poder acceder a esa belleza sin condición, ¿no? Entonces, independientemente de eso, creo que ese lugar de la conciencia que hace bello cualquier escenario, cualquier relación, hasta el asesino, ¿no? Como han demostrado tantos santos, ¿no? O tantos maestros del shivaísmo de Kashmir, me contaba Arcadio Rojo, ¿no? Cuando un soldado venía con la bayoneta a matar a un maestro del shivaísmo de Kashmir, él abría los brazos y decía, Shiva, no me engañas, todo es Shiva, y abrazaba al asesino mientras le clavaba, ¿no? Esa capacidad, ¿no? de que tienen los maestros de ver a Dios en todo, creo que es realmente la máxima libertad de la belleza, ¿no? Sin condición. Entonces, bueno, independientemente de eso, pues lo que Claudia está haciendo con sus telares, con sus hilos, el arte tradicional, el recuperar la capacidad de la poética, el poder vestirnos con belleza y dignidad de lo que somos, como decía el Buda, ir caminando e ir sembrando primavera simplemente por el estado de conciencia de unificación en el que vivimos, ese es un regalo que le debemos y no podemos hacer otra cosa si amamos a Dios finalmente, su amor nos hace bellos y esa belleza pues se va a expandir en la cárcel, en el hospital, en la ciudad o en la montaña, ¿no? Entonces, bienvenidas sean todos los reflejos de la belleza, pero la más profunda no tiene condición, está libre de cualquier condición. Esa es mi pequeña Experimentar
experimentar esta beleza libre de qualquer condição, é mirar e ver a faz de Deus em todo. É a realização espiritual, é perceber que tudo é a manifestação do divino, tudo é o tal se manifesta em todo, não há diferença. Sim, claro, você pode expandir e fazer que esta luz autoluminosa, esta consciência autoluminosa, esta divindade autoluminosa possa se manifestar, dar espaço para que isto se aconteça, se realize a cada instante de sua vida, certo? Y bueno, porque si no es una forma, es como dice, es el equilibrio, ¿no? El equilibrio del yin y del yang, ¿no? Entonces, es la ley de la compensación cósmica, ¿no? La compensación do cosmos, ele se compensa. Y hay unos que son vehículos para que esto se manifieste y otros para lo otro. Y ahí está, ¿sí? Porque tiene que tener este contentamiento, ¿no? Esta gana, este entusiasmo de coração para que expresse isto, sim? Beatriz, nós estamos nos aproximando ao final de nossa conversação, então eu gostaria de lhe agradecer muito por as maravilhas da conversação que você nos ha dito e deixo com você as palavras finais, que você hable quanto quieras, o que quieras, por isso está aí, e mais uma vez, muito bueno lhe encontrar, partilhar, compartilhar essas. Y sí, ahí está. Está con usted las palabras. Pues nada, solo agradecer a Claudia y a Gustavo que han estado ahí con su paciencia y receptivos, escuchando a esta española que habla rápido cuando se emociona. Gracias a Olicio y gracias también a esta materia que es este ordenador, a esta materia santa que porque Dios todo lo diviniza, ¿no? Que nos permite la comunicación y el encuentro. Y simplemente pues a las personas que nos escuchan y a nosotros mismos que nos escuchamos cuando vemos cómo la palabra brota, cuando quiere nombrar lo divino o el camino hacia lo divino, bueno, pues id juntos más allá del más allá hasta la consumación última, ¿no? Somos hermanos, son tiempos complicados y hacer una red de amor y de compromiso, ¿no? de seguir siendo humanos en medio de esta fealdad del transhumanismo que vincula también estas tecnologías, ¿no? Saber que más allá de todo esto sucede en Dios y que es lo único real, ¿no? Yo acabaría con la metafísica del Islam, que creo que lo borda con su la, ilaha, illallah. Y alabado sea Dios. Gracias, gracias, gracias.